versículo 11. Juan capítulo 10, versículo 11, y leámoslo todos juntos, por favor. Dice Juan 10:11: Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres el buen pastor, y como buen pastor diste tu vida por nosotros, que somos tu rebaño, tus ovejas. Enséñanos a tener relación contigo, a seguir tus pasos, a escuchar tu voz y a conocerte cada día más. En Cristo Jesús, amén y amén. Una de las analogías más hermosas que Dios hace en la Biblia con respecto a nosotros y nuestra relación con Dios es la relación de oveja-pastor. Es decir, Jesucristo es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Por eso en la iglesia no deberíamos decir amén, sino amén, porque somos las ovejas del Señor. El Salmo 95, versículo 7 dice lo siguiente, ustedes no lo busquen, yo lo voy a leer. Dice: porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos ovejas de su prado, somos rebaño bajo su cuidado, somos ovejas del Señor y además somos su pueblo. En el Salmo 100, versículo 3 dice: reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos, y somos su pueblo, ovejas de su prado. Diga conmigo: somos el pueblo del Señor. Y además de ser el pueblo del Señor, somos sus ovejas. Hay una relación mucho más íntima, mucho más tierna, mucho más amorosa. Esa es la relación que nosotros debemos tener con nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo. Somos sus ovejas, Él es nuestro pastor. Entonces, las ovejas son animales mansos, son indefensos, torpes, distraídos, ciegos. Así son las ovejitas. Y nosotros, y además necesitan ser guiadas. Nosotros somos como las ovejas. Somos indefensos, torpes, distraídos, ¿o no? Necesitamos ser guiados. Digan amén. ¿Sí? Y las ovejas además son seres gregarios. Las ovejas necesitan estar en comunidad. Los cristianos, los hijos de Dios, necesitamos de una comunidad para poder crecer. Amén. Dígale al que tiene a su lado: yo necesito de ti para poder crecer. Así la persona que está al lado tuyo te haga sacar la piedra, eso te ayuda a crecer también. Y tal vez tú puedes ayudar a crecer a la otra persona. Somos ovejas del prado del Señor. Necesitamos crecer juntos. No existe en el pueblo de Dios, no está apoyado en la Biblia, en el pueblo de Dios, los llaneros solitarios. Porque aún el llanero solitario no era solo, estaba con toro y además su caballo se llamaba Plata. Quien no sabe qué es el llanero solitario, que es de otra generación, por favor explíquele qué es el llanero solitario. Claro que en estos días salió una nueva versión del llanero solitario y la presentaron en cine ¿con quién? No, con Johnny Depp, creo que fue. Listo. Entonces somos ovejas del Señor. Y vamos a ver qué nos debe caracterizar a nosotros como ovejas del Señor según el plan de Dios para nosotros. Entonces vámonos para Juan 10, ahí seguimos en Juan 10, y en el versículo 3, en la parte B, dice lo siguiente, dice, las ovejas oyen su voz. Las ovejas oyen su voz, dice, llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Qué belleza saber que en un rebaño de verdad, ovejas como tal, las ovejas como tal, es impresionante, pero el pastor le pone nombre a las ovejas.
Y las ovejas reconocen, compartir tanto con el pastor en un rebaño, él les pone nombres y las llama, y las ovejas escuchan la voz del pastor y obedecen y van hacia donde el pastor. Es impresionante. Y resulta que en nuestra relación con Dios, la Biblia dice que Dios nos ha dado un nuevo nombre, y que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, y está escrito con letra indeleble, porque la tinta del nombre suyo escrito en el cielo es la sangre de Jesucristo, que nadie la puede borrar. Amén. Y entonces dice en el versículo 27, dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Dígale al que tiene a su lado: Dios te conoce. Mira, Dios conoce nuestros más profundos deseos, Dios conoce nuestros sueños, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios lo sabe todo. Él es omnisciente, Él conoce nuestras debilidades. Él sabe que somos de barro, que somos frágiles. Él conoce todo de nosotros. De hecho, en el Salmo 139 el rey David dice: ¿a dónde podría huir de ti, Señor? Si me escondiera de ti, allí tú me encontrarías, tú me acogerías. Dios lo sabe todo. Dios conoce todo de nosotros. Amén. Entonces, Dios no solamente nos conoce, sino que Dios también nos habla. Y hemos aprendido y lo hemos enseñado en varias oportunidades, que Dios nos habla por medio del Espíritu Santo. Diga: yo tengo el Espíritu Santo. Somos la iglesia. El día que usted recibió a Cristo como su Señor y Salvador, usted fue ungido por el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo. La iglesia comienza con el advenimiento del Espíritu Santo. Si somos la iglesia, la Biblia dice que donde estamos dos o más reunidos en su nombre, allí está el Señor en medio de nosotros. Y ya no está Cristo, sino que Dios entregó su Espíritu. El Espíritu de Cristo está en medio de nosotros. La tercera persona de la Trinidad: el Espíritu está en mí. Yo soy templo del Espíritu Santo. Diga: yo soy templo del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo nos habla a nosotros los creyentes de diferentes maneras. Nos habla a través de la Biblia, nos habla a través de la oración, nos habla a través de las circunstancias, nos habla a través de la predicación en la iglesia, y en algunos casos también nos habla inclusive a través de sueños. Dice el versículo 4 en la parte B, dice: va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Versículo 14: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. ¿Saben cuál es el problema de muchos creyentes? Que saben que Dios los conoce, pero ellos no se toman el tiempo para conocer a su pastor, al Señor Jesucristo. Dios quiere que usted lo conozca. Por eso Él se hizo hombre. Por eso Él pagó en la cruz. ¿Realmente conocemos a Dios? Él es nuestro proveedor. Él es el Dios todopoderoso. Él es misericordioso. Él es eterno. Y muchos atributos más. Él es consuelo. Él levanta. Él nos ama con amor eterno, dice la Escritura. Entonces, vamos a ver los tipos de ovejas que hay según las Sagradas Escrituras, teniendo en cuenta la analogía y la relación que Dios quiere tener con nosotros. Él es el pastor y nosotros somos sus ovejas. Pero resulta que nosotros, la iglesia, somos el redil del Señor. Y en el redil del Señor hay de todo. Entonces, por ejemplo, seguramente con alguna de estas ovejas usted se va a identificar. Entonces está la oveja descarriada. Ojo, la oveja descarriada no es la que no tiene carro. No, la oveja descarriada es aquella oveja que se vive saliendo del redil del Señor. Y es esa ovejita descarriada. Resulta que el pastor tiene un vallado, un bastón que se conoce como el vallado, y ese bastón tiene como una cosita redonda en la parte de arriba. ¿Para qué sirve eso? Para que el pastor vaya
por esa ovejita que se ha descarriado, la mete del cuello, la mete nuevamente al redil. No es un secreto que en Casa sobre la Roca a veces hay ovejas descarriadas que se quieren estar saliendo del redil y que finalmente el Señor con su amor los vive metiendo nuevamente al redil. Tal vez yo en algún momento fui una oveja descarriada, pero gracias a Dios estoy en el redil del Señor, del pastor que es el buen pastor que dio su vida por mí. Amén. Entonces, por otro lado está la oveja perniquebrada. Más de uno de nosotros, tal vez en algún momento de nuestra vida, hemos sido ovejas perniquebradas. Tal vez alguno de ustedes está viviendo con la patica partida, porque la oveja perniquebrada es la oveja rebelde. La oveja rebelde que se opone a la autoridad, que se opone a toda instrucción que el pastor le da. Es esa ovejita que todo el tiempo todo lo está cuestionando. Entonces, ¿qué hace el pastor? ¿Saben qué le toca hacer al pastor? Y eso pasa literalmente en la relación de un pastor con un rebaño de ovejas de verdad. ¿Saben qué le toca hacer al pastor? Coger la patica de la oveja y partirla, fracturarla y ponerle una bendita. Entonces esa oveja con ese dolorcito de la patica le toca bajar la cerviz y le toca obedecer. No es un secreto que en la iglesia a veces tiene que pasar eso. Vienen circunstancias difíciles en nuestra vida, vienen pruebas que nos llevan a bajar la cerviz como ovejas perniquebradas para poder atender la voz del Señor. Amén. Por otro lado está la oveja débil. La oveja débil. La oveja débil es aquella que es débil en la fe, que le falta carácter y requiere de mayor cuidado. Esa ovejita que es la ovejita panderito. ¿Saben por qué la ovejita panderito? ¿Ustedes saben qué es un panderito? No un panderito de pandero de la pandereta. Ustedes han visto que en el roble venden unas galletitas que son como arenosas y usted las muerde y se deshacen. Hay muchos cristianos que son cristianos panderitos, que son personas supremamente frágiles, que entonces no me saludó, no me miró, pasó y me levantó el ojo y tal vez no me quiere. Y son esas ovejas débiles que necesitan de un cuidado especial, que son supremamente delicadas. Y esta iglesia no es la excepción. Y mire a la oveja que tiene al lado, porque de pronto puede ser una oveja débil. Salúdela, porque de pronto si usted no la saluda, no vuelve a la iglesia. Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días. Gustavo, buenos días, Gabriel. ¿Sí lo había saludado? Sí, bueno, listo. Él no es una oveja débil, les quiero aclarar eso. Bueno, por otro lado están los corderitos. ¿Quiénes son los corderitos? Los corderitos son las personas nuevas en la fe. Los corderitos son aquellas personas que requieren un especial cuidado y en algunos casos literalmente aquellos que tienen un redil de ovejas de verdad, cuadrúpedos, entonces cogen esa ovejita ese corderito, y alguna vez entonces el corderito va ahí como medio cansado, entonces el pastor ¿qué hace? Lo toma en sus brazos y se lo pone en el cuello. En la iglesia hay corderitos, ¿sí? Ese es el ministerio de Nicodemo, esa es la función del ministerio de Nicodemo. ¿Qué es Nicodemo? Nicodemo no es un ministerio que reparte Biblias, porque algunos creen que, ay sí, los que reparten las Biblias. No, él dentro de sus funciones, una de sus funciones es compartir una Biblia con una persona que no tiene Biblia en la iglesia. Pero realmente el ministerio de Nicodemo es la oficina de recepción de los nuevos creyentes. Ellos reciben a los nuevos, les dan una instrucción, toman sus nombres, les hacen una llamada
y lo que se busca es hacer un seguimiento a las personas para que las personas comiencen un proceso en vida nueva y finalmente se bauticen. ¿Y les queda claro o no? Listo. Entonces vámonos por favor para Isaías 40, versículo 11. Isaías 40, versículo 11. Hay ovejas viejas que llevan mucho tiempo y todavía se comportan como corderitos, porque quieren que los carguen, quieren que los llamen a toda hora. Desde luego es importante la atención y la coinonía, la comunión entre nosotros. Pero si usted lleva tiempo en esto, usted tiene que madurar también. Amén. Isaías 40, versículo 11, leámoslo todos juntos, por favor. Dice Isaías 40, 11, dice: como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Otra oveja, la oveja perdida. La oveja perdida. ¿Saben cuál es la oveja perdida? Tal vez usted en algún momento fue una oveja perdida que vino al redil y se apartó del Señor. La oveja perdida es aquella oveja que dice el Señor en los evangelios, esa oveja que se aparta del camino del Señor, que no vuelve a la iglesia y no va a ninguna otra iglesia, sino que se aparta, empieza a andar con malas amistades, a recibir una mala influencia. Esa es la oveja perdida que necesita ser atraída nuevamente al camino del Señor con cuerdas de amor y de misericordia. Entonces repasemos a ver, ¿cuáles son las ovejas? Ayúdenme ustedes. ¿Cuál? Descarriada, perniquebrada, débil. ¿Cuál? Corderitos, la oveja perdida. Y hay otra que está dentro del rebaño del Señor, que no es una oveja, pero que quiere ser oveja. ¿Saben cuál es? La cabra. Y en la iglesia no hay excepción, porque también en la iglesia, en las iglesias cristianas hay cabras. ¿Y saben qué hacen las cabras? Las cabras se meten al rebaño de las ovejas, y como las cabras son tan saltonas, se meten al rebaño de las ovejas y engañan a las ovejas y quieren sacarlas del redil. Mucho cuidado con una cabra que se siente al lado suyo, porque no todo el que come maíz es gallina, no todo el que come banano es mico, y no todo el que viene a una iglesia cristiana realmente es un cristiano verdadero. Por sus frutos los conocerán. Mucho cuidado y ojo con las cabras, porque las cabras, si usted le da la espalda, la cabra le da por detrás. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Sí captan lo que les estoy diciendo? La cabra, usted le da la espalda, y si quiere haga un ensayo. Ponga una cabrita por ahí, vaya y mire, y déjela sueltica, y dele la espalda y verá qué va a hacer la cabra. ¿Saben qué va a hacer la cabra? Vea. ¡Pum! Y se lo va a hacer por detrás. Cuidémonos de las cabras. Y mire por ahí alrededor, de pronto usted se encuentra con una cabra por ahí, y tenga cuidado de no darle la espalda. Bueno, listo. Entonces, vamos a mirar un video, por favor. Diviértanse con este video. Hubo un pastor muy tierno que tenía un rebaño. Lo quería y lo cuidaba en invierno y en verano. 100 ovejas tiene el hombre, mas no le sobra ninguna, y las llama por su nombre a cada una. Aunque son tantas ovejas, el pastor las quiere a todas,
y por eso no las deja pastar solas. No os vayáis nunca muy lejos, Recomienda con bondad y otros útiles consejos él les da. el lobo siempre os acecha, es un bicho peligroso, que no os engañe, es muy malo y mentiroso. Pero una oveja rebelde no se lo cree del todo. Piensa que el pastor les miente sobre el lobo. Nos quiere bien obedientes para marcarnos la vida. Y la mejor hierba nos tiene prohibida. La mejor hierba soy yo. Puedes comerme, pequeña. No hagas caso a tu pastor. Ven y cena. Vente conmigo y sé libre. Haz lo que te dé la gana. El pastor solo te quiere por tu lana. Mientras la fiera alejaba a la incauta con engaños, el pastor lejos contaba su rebaño. Falta una, ¿dónde está? Su corazón se entristece, es la ovejita que siempre desobedece. Y deja las 99 y sale al campo corriendo. La busca con sol y nieve y lloviendo. Y cuando encuentra la perdida, ¡oh qué horror! A punto de ser comida, la encontró. Huye el lobo derrotado, dando gritos de dolor. Mas búscala, ten cuidado, otra ocasión. Y la ovejita muy contenta en brazos de su pastor acabó dándose cuenta de su error. Ya nunca más puso en duda la pureza de su amor. No volvió a ser más tozuda, no señor. El pastor montó una fiesta y hasta muy tarde bailó, celebrando que a su oveja encontró. 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 Vámonos para el Salmo 23. Salmo 23. Si ustedes saben de alguna oveja que se ha salido del redil, por favor cuéntenos para ir por ella. Porque resulta que a veces lobos pueden, a veces en las iglesias pueden haber lobos o lobas que pueden sacar las ovejas del redil. Entonces, si usted sabe que hay personas que venían antes a la iglesia y no han vuelto y no se están congregando en ninguna parte, tal vez porque se apartaron, por favor cuéntenos para dejar las 99 e ir por la iglesia perdida, por la oveja perdida. Amén. Ese es mi compromiso como pastor, porque finalmente eso es lo que Jesús hace por nosotros. Cuando en algún momento nos perdimos, Él nos atrajo a su reino con cuerdas de amor y de misericordia. Entonces vámonos al Salmo 23. El Salmo 23 es una oración del rey David, y tal vez dicen aquellos historiadores cristianos, dicen que es el salmo que más se ha predicado. Y vamos a ver y vamos a recordar un poco al leer el salmo por qué el Señor nos trata como ovejas.
Y vámonos al Salmo 23, leámoslo por favor, el Salmo 23. Salmo 23. No saben cuánto me divertí viendo ese video. Salmo 23. Salmo 23. Leámoslo todos juntos, por favor. Dice: el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré por siempre. Entonces vamos a ver las características del buen pastor, representado en la persona de Jesús. ¿Y por qué el Señor hace esa analogía? ¿Y por qué Dios quiere eso con cada uno de nosotros? Que tengamos una relación de amor con nuestro pastor en el cielo. Entonces, entendamos una cosa: cada uno de nosotros cumple una función como pastor. Si tal vez usted no es pastor de una iglesia, no quiere decir que usted no tenga responsabilidades como pastor, porque usted puede ser un padre de familia. Usted es el pastor de su casa, el pastor de su esposa. Usted es el sacerdote del hogar, y usted es el pastor de esos hijos que el Señor le regaló. Amén. Desde luego usted a su esposo no le va a decir pastor fulanito, ¿cierto? Si usted es una persona que trabaja en un lugar y usted tiene una responsabilidad y hay gente a su cargo, usted tiene que asumir esa gente que Dios lo puso a su cargo como si fueran sus ovejas, instruyéndolos, guiándolos, orientándolos, amándolos. Esas son sus ovejas, ese es su redil. Amén. La familia. Hay personas que tienen familias que no son cristianas y que su testimonio puede servir para que esas familias se acerquen a Cristo. Usted asuma un pastorado con esa familia. Amén. Pero no dividan las iglesias, porque eso no está bien. Usted asuma su rol en el lugar donde Dios lo puso, con celo y con temor del Señor. Amén. Porque muchos aspiran a ser pastores, pero no saben ser pastores de su propia familia. Y la Biblia dice que quien no sabe gobernar su casa, ¿cómo podrá gobernar la iglesia del Señor? Y vámonos entonces al Salmo 23 y leamos el versículo 1 en la primera parte. Dice: el Señor es mi pastor. Esto me encanta, porque el rey David habla de mi pastor, no dice el pastor, dice es mi pastor. ¿Qué significa mi pastor? ¿Saben qué significa? Significa pertenencia. Y en Cantares 2, cuando habla de la relación entre la iglesia y el novio, que es Jesucristo, dice que Él es mío y yo soy suya. Cuando hablamos del Señor es mi pastor, es que Él es mi pastor y yo soy su oveja. Él pagó con su vida por mí. Mi vida le pertenece a Él, pero además Él es mío. Pertenencia. Entonces, aunque el cristianismo es colectivo, cada uno de nosotros tenemos que tener una relación personal con el buen pastor que es Jesucristo. Amén. Amén. Diga: somos ovejas del rebaño del Señor. Diga: somos ovejas del rebaño del Señor. No se nos puede olvidar que las ovejas son del Señor. Amén. Diga conmigo: las ovejas son del Señor. Y entonces, desde luego, si Jesucristo es nuestro pastor, no podemos eliminar a los pastores que Dios puso aquí en la tierra.
Porque además en Efesios 4:11, versículo 4:11, habla de los dones del ministerio y dice, habla de el maestro, habla del pastor, habla del evangelista, habla del profeta y habla del apóstol. Como dones de ministerio, es decir, personas que están dedicadas tiempo completo para la edificación de la obra del Señor. Pero nunca un pastor terrenal puede reemplazar al pastor celestial, que es el buen pastor, que es Jesucristo. Entonces usted diga conmigo, el Señor es mi pastor, el pastor no es mi Señor. ¿Cuál es la labor de un pastor terrenal? Guiar en la sana doctrina a las ovejas que Dios le ha entregado. Con amor, entonces, con amor guiar a las ovejas que el Señor le ha entregado. Guiarlos en la sana doctrina y enseñarle a esas ovejas que son de Él, enseñarles a depender de Él. Porque el pastor que le enseña a la oveja a depender de sí mismo es un pastor controlador. Y Dios nos libre de ser pastores controladores. Porque aquel que pone su confianza en el pastor terrenal y pone su confianza en el pastor terrenal y se le olvida el pastor de arriba, su fe es muy débil. Porque el día que el pastor terrenal le falle, hasta ahí llega su compromiso con el Señor. Hay uno que nunca nos va a fallar y es el Señor. Dígale al que tiene a su lado, hay uno que nunca nos va a fallar y es el Señor. Por eso dice la Biblia en Hebreos, dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Amén. Hay que tener cuidado entonces con eso. Entonces, ¿qué deben hacer las ovejas del redil del Señor en una iglesia local como la nuestra, que se llama Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral? ¿Qué deben hacer las ovejas? Diga, las ovejas debemos orar por el pastor, colaborarle en su tarea, con amor, con respeto y sin quejarnos. Eso fue muy espontáneo y yo los felicito. Que Dios los bendiga. Nada de lo que yo les acabo de decir que repitieran está por fuera de la sana doctrina. Todo eso está escrito en la Biblia. Entonces, como recibimos tantas bendiciones en la tarea que el Señor nos ha encomendado, a los pastores terrenales no podemos ejercer un espíritu de control sobre las ovejas. Tenemos que guiar a las ovejas para que las ovejas aprendan a conocer el buen pastor, dependan del buen pastor, porque finalmente los pastores terrenales somos instrumentos. Quien trae la solución a los problemas de nuestra vida es el Señor. Amén, iglesia. Amén. Nosotros somos simplemente instrumentos, y que el Señor nos guíe y nos dé sabiduría para hacer la tarea que el Señor nos ha encomendado con temor y temblor. Amén. Entonces, vamos a mirar en el versículo 1, en la parte B, que dice, entonces dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Qué significa eso? Que Dios es mi proveedor. Cuando yo entiendo que Dios es mi pastor, yo puedo tener la seguridad de que Él es mi proveedor. Diga, Dios es mi pastor y es mi proveedor. Dígalo por favor. Él es mi proveedor. Nada me falta, dice. No dice nada me faltará, dice nada me falta. Está hablando de suplir tu necesidad de hoy. Y dice en Romanos 8:32 que el que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no habrá de darnos junto con Él todas las cosas? Diga nuevamente conmigo, Dios es mi proveedor. Usted que es padre de familia y pastor del redil que Dios le dio, que es su esposa y sus hijos, cuando tenga una necesidad y no tenga cómo suplirla, ¿usted qué tiene que hacer? Pedirle a su papá y enseñarle a sus ovejas, que son sus hijos, que hay un Dios que es el que provee para que a ellos no les falte nada. Amén, iglesia. Parece que no están muy convencidos. Que Dios los bendiga. Digo, soy un hijo de Dios. Diga, soy un hijo de Dios.
Dios me provee todo lo que yo necesito. Dígalo, por favor. Diga, porque Él es mi pastor. Versículo 2 dice: en verdes pastos me hace descansar. Oiga, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Oiga, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Entonces el verdadero descanso está en el Señor. Muchas personas se quejan de que están cansadas y oran y piden un viaje a San Andrés, un viaje a Estados Unidos, un viaje a Europa, un viaje a una playa. Pero ¿qué pasa? Como no confían en el Señor, aún en la playa más espectacular, con el horizonte al frente, no pueden descansar. Nosotros tenemos un colegio cristiano que se llama el Nuevo Gimnasio Cristiano. Es el mejor colegio de Armenia. Por lo menos yo lo creo. Yo no sé si los demás. ¿Usted también lo cree? Gracias a Dios que el rector y yo lo creemos. Porque si no yo estaría preocupado. ¿Sí? Entonces, se me fue la paloma. Entonces, hay un síndrome en los maestros. ¿Quiénes son maestros aquí? Bueno, les voy a desnudarlos. ¿Me permiten? Con respeto. Hay un síndrome en los maestros. ¿Saben cuál es el síndrome de los maestros? Estamos cansados. Un maestro, usted ve un maestro, ¿cierto, Alex? Y todo el tiempo están cansados. Entonces sale una nueva ley y usted dice, vamos a reunirnos para hablarles de la nueva ley. Y todos dicen, ay, ¿y hasta qué horas? Es que estamos muy cansados. Todo el tiempo están hablando de estar cansados. Desde luego es una labor muy extenuante, desde luego. Pero si estamos en un colegio cristiano y el Señor es nuestro norte, nosotros tenemos que aprender a descansar en el Señor. Amén. Dígale al que tiene a su lado, hay que aprender a descansar en el Señor. Porque si no aprendemos a descansar en el Señor, siempre vamos a tener una disculpa para decir que estamos cansados, que estamos agotados, que ya no damos más. ¿Cierto? ¿Qué es descansar en el Señor? Confiar en Él. Entrar en su reposo es descargarnos en la mano de aquel que nos puede cargar y consolar, de aquel que nos puede infundir nuevas fuerzas. Dice, porque nos conduce por verdes pastos, nos hace descansar y nos conduce a tranquilas aguas. ¿Quién es el único que puede hacer eso? Dios mismo, nadie más. Mateo 11, versículo 28 al 30, no lo lean, yo se los voy a resumir. El Señor Jesucristo dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Dice, y tomen mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Saben por qué es fácil el yugo y ligera la carga? Porque ya el Señor esa carga la llevó en la cruz hace 2000 años. ¿Qué es lo único que yo tengo que hacer? Creer en sus promesas y caminar conforme a sus promesas. Amén. Muchos cristianos cargados, muchos cristianos agobiados, muchos cristianos angustiados y a toda hora cargados con todo el mundo, cargados con sus compromisos, cargados con sus obligaciones, cargados con su trabajo, cargados con todo. Y entonces se viven quejando de que están cargados y que están cansados. Se quedan sin trabajo y le reclaman a Dios. Y el Señor le dice, bueno, ¿y no estabas quejándote de que estabas muy cansado? Entonces descansa. Yo pregunto, si el Señor es nuestro proveedor y Él nos da lo que necesitamos y nos da trabajo, Él nos promete, desde luego podemos extenuarnos en el desarrollo de nuestras labores, pero si aprendemos a ser organizados y a confiar en el Señor para nosotros va a ser mucho más, el trabajo para nosotros va a ser mucho más llevadero. Eso es lo que se conoce como hacer las cosas con pasión. Cuando usted hace las cosas con pasión, a usted no lo limita el tiempo para hacer las cosas, porque es un gusto finalmente lo que usted hace.
Y a través de lo que hace, usted sabe que le está sirviendo al Señor y Dios lo va a recompensar por su tarea. No importa en donde usted trabaje o lo que usted haga. Si lo hace con excelencia, Dios lo va a bendecir y Dios lo va a recompensar. Éxodo capítulo 33, versículo 12 al 14, busquémoslo por favor. Éxodo 33, versículo 12 al 14. Por ejemplo, en el servicio a Dios, usted no tiene por qué vivir cargado. Si usted es un ujier y está cargado, usted no puede servir. Si usted está en la alabanza y está cargado porque está en la alabanza, no puede servir en la alabanza. Cualquier ministerio que Dios le dio a usted y usted lo está ejerciendo, si usted está cargado para servir, simplemente usted no puede servir. Porque el servicio para Dios no es una carga, el servicio para Dios es un privilegio. Dígalo conmigo, el servicio para Dios no es una carga, dígalo. Diga, el servicio para Dios es un privilegio. A veces no caemos en cuenta que lo que usted hace, muchos tal vez lo podrían hacer, pero no lo están haciendo porque Dios lo eligió a usted. Y es un privilegio, es un honor. Ay, me toca ir hoy. Hoy me tocó de columna. Hoy me tocó en los cables. Hoy me tocó recoger las copas. ¿Me tocó? Gracias, Señor, porque desde hace tiempo se estaba esperando que me tocara a mí. Y si usted lo hace con gusto, pues téngalo por seguro de que su vida va a ser diferente. Y usted va a marcar la diferencia. Pero muchos ven el servicio como pagar una promesa. Como si fuera a ir a Buga arrodillado o subir a Monserrate con frijoles en los pies. Yo no sé, algunos ven el servicio de esa manera, pero la Biblia dice que aquel que sirve a Dios, su obra y su labor serán gratamente recompensados. Y en Hebreos el Señor dice que el Señor no se olvida de las obras que usted hace sirviendo a los santos. El Señor tiene muy buena memoria. Mala memoria para lo malo, pero muy buena memoria para todo lo bueno que usted pueda hacer como instrumento del Señor. Amén. Éxodo 33, Moisés. Ustedes conocen la historia de Moisés, 400 años de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Dios elige a Moisés, lo lleva a liberar ese pueblo. Moisés era tartamudo, tenía muchas dificultades, tenía debilidades de temperamento, tal vez era un hombre que era débil de carácter, y el Señor le entrega la grande responsabilidad de dirigir un pueblo rebelde, permeado por la cultura egipcia, idólatra, y además un pueblo quejumbroso. Se había acostumbrado durante 400 años a quejarse. Y más de 1 millón de personas, un hombre débil, Dios le dice, lidere a esta gente. Y entonces Moisés no le hace reclamos a Dios, sino mire lo que le dice. Moisés le dijo al Señor: tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Versículo 14. Yo mismo iré contigo. ¿Y qué dice? Y te daré descanso, respondió el Señor. Es decir, que si Dios va conmigo, yo no tengo por qué estar cargado, porque Él es quien me da descanso. Amén. Vámonos al versículo 3 del Salmo 23. Dice: me infunde nuevas fuerzas. ¿Qué significa esto? Esto significa confianza en Dios. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Póngase de pie. Si tiene sueño, yo le doy permiso que vaya al baño, se eche agüita en la cara y vuelva. ¿Quieren ir todos? Vayan. Si quiere, vayan. Y le pongo la consigna a aquella persona que está al lado del que se está durmiendo, que lo pellizque. O que le haga así. Siéntese otra vez. No se pierda lo que el Señor le está regalando.
Ay, pastor, es que usted hablando con ese sonsonete y fuera de eso con este calor, yo tengo más calor que usted. Usted no tiene, ninguno vino aquí de saco y corbata. Bueno, corbata ya no me la pongo por el calor, pero yo aquí de pronto Alex es el único que puede compartir lo mismo que yo estoy viviendo aquí, pero lo hago con gusto. Entonces no nos perdamos la bendición de lo que el Señor nos quiere enseñar hoy, que realmente es relevante para nuestra vida. Entonces dice, renueva mis fuerzas. Esto radica en ¿qué? En confianza en el Señor. Me infunde nuevas fuerzas. La Biblia dice en Isaías 40 que los que esperan en el Señor tendremos nuevas fuerzas. Hay momentos en la vida en que las fuerzas físicas se nos acaban, pero ahí está la victoria del cristiano. No en sus propias fuerzas, porque las fuerzas físicas se nos acaban, pero la fuerza que viene de Dios es eterna. Amén. Si confiamos en el Señor, vamos a tener siempre nuevas fuerzas. Si confiamos en el Señor, no vamos a estar desanimados. Si confiamos en el Señor, siempre vamos a tener ánimo para emprender lo que se nos venga a la cabeza. Pero si no confiamos en el Señor, vamos a vivir a toda hora: no tengo fuerzas, no puedo. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Versículo 3 en la parte B dice: me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. ¿Qué significa eso? Significa que Jesucristo me guía, que Jesucristo me muestra un camino. Él es el camino, la verdad y la vida. El mejor consejo siempre viene de Dios. Dígale al que tiene a su lado: el mejor consejo siempre viene de Dios. Dios siempre habla. Si usted ve a Dios como su pastor siempre le va a hablar. Lea la Biblia, ore, y Dios le va a hablar. Usted tiene una conciencia y usted tiene el Espíritu Santo. Puede que usted a veces no tenga acceso a la Biblia, y tal vez usted ore y su conciencia, guiada por el Espíritu, le va a hablar. Porque el reino de los cielos no es un reino de control. El reino de los cielos es un reino de guía, no de control. El reino de los cielos es un reino de luz, que te muestra un camino, que te da una instrucción. Es un reino de luz que te quita los velos para que puedas ver con claridad. Pero a veces nosotros, por necedad, no queremos escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que si escuchamos la voz de Dios, queda descubierto lo malo que estamos haciendo. ¿Cierto? Y es por eso que muchas ovejas y muchos cristianos no buscan el consejo de la persona que le puede dar un consejo adecuado. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué? Porque quieren oír lo que ellos quieren oír y no lo que Dios quiere decir. Entonces vamos al versículo 4, dice: aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. ¿Qué significó eso? Significa cuidado, protección. Dios me cuida, Dios me protege. No temo peligro alguno porque el Señor está conmigo. No tengo peligro alguno con respecto a mi familia, porque Dios cuida y protege mi familia. Amén. No podemos ser porfiados ni podemos ser temerarios, pero sí tenemos que confiar y creer en que Dios nos cuida. Un día estaba Eliseo con Giesi, si era Eliseo, ¿cierto? Eliseo con Giesi en una montaña, y los estaban persiguiendo para matarlos, todo un ejército. Y Giesi, que era el que estaba al lado del pastor o el profeta, que era Eliseo, empezó a llenarse de susto. ¿Saben una cosa? Hay personas que a veces están a nuestro lado y en vez de apoyarnos están trayéndonos malas noticias. Y Giesi
Estaba muerto de susto. ¿Y saben cuál fue la oración de Eliseo a favor de Giesi? ¿Cuál fue la oración? ¿Alguien se acuerda? ¿Saben qué le dijo el Señor? Señor, quítale la venda que tiene en los ojos. Y él oró así. ¿Y saben qué pasó? Espiritualmente Dios le reveló a Giesi que la montaña eran más los ángeles que los estaban protegiendo que el ejército enemigo que quería acabar con ellos. La Biblia dice que el ángel del Señor acampa alrededor de nosotros. En esta iglesia estamos llenos de ángeles. Y no hablo precisamente de ustedes. Hablo de los ángeles que vienen con ustedes a cuidarlos, a protegerlos. Amén, iglesia. Porque eso es lo que promete el Señor con nosotros. ¿Cuántas cosas habrán pasado en nuestra vida que no nos hemos dado cuenta, en donde Dios ha metido su mano para protegernos? Una firma que no debemos firmar, un contrato que no debemos hacer, una relación que no debemos continuar, un trancón en una vía, porque el Señor lo sabe todo y lo conoce todo. Y si Dios tiene que mover el mundo entero para protegerte a ti y para protegerme a mí, pues Dios lo va a hacer. Amén. Sigamos, versículo 4. Entonces dice que el Señor además me disciplina. Diga, Jesús me ama y me disciplina. Dice, tu vara de pastor me reconforta. ¿Saben para qué sirve el cayado? El cayado no es solamente para meter a la oveja que se sale del rebaño, sino que el cayado también sirve como vara para disciplinar a la oveja que se extravía. Cuando se nos habla de disciplina no nos gusta, ¿cierto? Cuando nos ponen una estructura, cuando nos ponen límites, cuando nos hablan de cumplir horarios, cuando nos hablan de cumplir compromisos, no nos gusta. Porque naturalmente, al parecer, como que tenemos todavía una simiente en nuestra naturaleza, como el querer hacer lo que nos da la gana. Y no nos damos cuenta que la disciplina nos protege, la disciplina nos guarda. ¿O no? ¿O eso no es lo que usted pretende con sus hijos cuando los disciplina? ¿Deja de amarlos? No. Antes la disciplina es una expresión de amor hacia sus hijos. Dios nos disciplina. Él es nuestro pastor y si Él tiene que utilizar la vara para disciplinarlos, lo va a hacer. Y dice la Biblia que al parecer en el momento de ser disciplinados no es causa de felicidad, pero dice que produce un fruto apacible para aquellos que hemos sido ejercitados en ella. Versículo 5, leámoslo por favor. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos, has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Entonces vemos dos cosas allí. Primero, Jesucristo recompensa. Diga, Jesucristo recompensa. Dice la palabra en el Salmo 4, versículo 3, parte A, sepan que el Señor honra al que le es fiel. Jesucristo dice, yo honro a los que me honran a mí. Y dice también el texto que Él me comisiona. Jesucristo me eligió para llevar a cabo su propósito en la tierra. Has ungido mi cabeza con perfume, has llenado mi copa a rebosar. ¿Eso qué significa? Unción, respaldo de Dios en lo que Dios te ha llamado a hacer. Amén. Y por último, vamos a leer el versículo 6. Leámoslo por favor. Dice, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. Muchas personas viven buscando la bondad de Dios en lugares, y muchas personas viven buscando señales, prodigios, manifestaciones en diferentes lugares. Esas personas que viven buscando señales, prodigios, la bondad de Dios, son personas que son muy pobres en su teología. ¿Por qué? Porque no han leído lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que las señales nos siguen a nosotros, no que nosotros tenemos que seguir las señales. Porque si a usted una señal lo inspira para seguir a Dios, perdóneme, pero su fe es
muy pobre. Porque usted entonces es una persona completamente interesada en lo que Dios le pueda dar y no en conocerlo a Él. Las señales no siguen, no hay que buscarlas. Cuando usted vive su vida pegado al pastor perfecto, al buen pastor que es Jesucristo, la bondad de Dios, su misericordia, su gloria, su poder, su bienestar, lo van a acompañar a donde quiera que usted vaya o donde usted esté. Amén. Repitan conmigo lo siguiente, cierren sus ojos y oren conmigo lo siguiente. Digan conmigo: tú, Dios mío, eres mi pastor. Contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos. Y para calmar mi sed, me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino. Porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada. Porque tú, como mi pastor, siempre estás a mi lado. Me guías por correctos caminos y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete. Me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Estoy completamente seguro que tu bondad y tu amor me acompañarán siempre mientras yo viva, y para siempre vivirás conmigo.